Estás viendo Conversamos. Soy Eric Jarquín. Hoy hablamos nuevamente de un tema muy interesante. Ya lo hemos tocado sutilmente y hoy vamos a tratar de hablarlo con mayor profundidad. Hay muchos profesionales que están preocupados por la amenaza de la inteligencia artificial. Vamos a ver qué tanto va a afectar al mundo profesional la injerencia de esta nueva tecnología. Pero vamos a hablar del tema de la mano de un experto, un escritor de libros, conferencista internacional, el señor Álvaro Rojas. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, don Eric, y a toda su teleaudiencia por este espacio. Nos entusiasma mucho volver a compartir un espacio más con ustedes sobre este tema tan apasionante, lo que está cambiando toda la cuarta revolución industrial en la sociedad y principalmente en los profesionales. Estás precisamente investigando constantemente, actualizándote en el tema de la tecnología, el uso de las nuevas tecnologías para la nueva empleabilidad, podríamos decirlo así. Pero existe esto que podría ser para muchos una oportunidad, pero para otros una amenaza. Mucha gente está preocupada porque la inteligencia artificial les quita el trabajo. Voy a poner un ejemplo. Muchos doctores, por ejemplo, están preocupados porque ahora una máquina te puede dar un dictamen con solo darle los datos correctos de dónde me duele, por qué me duele y desde hace cuánto me duele, y la máquina pues puede tirar una serie de indicadores que me dicen exactamente de qué estoy enfermo. Entonces, de pronto muchos médicos están preocupados de que la inteligencia artificial pueda quitarles la chamba. Claro que sí, este tema de la inteligencia artificial es parte de la cuarta revolución industrial que, a mi entender, tiene tres áreas o tres impactos globales. Uno, la parte de tecnología, otro la parte económica y otro la parte social, que es la que hemos venido abordando en estos espacios. Ese tema de la preocupación de lo que puede suceder con mi trabajo o no, pues no es un tema nuevo. Hace muchos años había un trabajo que eran estas personas que despertaban en las casas a las otras personas. Si usted necesitaba entrar o levantarse a las 5 de la mañana, no había tecnología, no había despertador, no había celulares. Y había alguien que usted le pagaba y a las 5 de la mañana pasaba tocando las ventanas para que las personas se despertaran. Ese era el mismo que decía, las 5 y sereno. Algo así, Eso, algo así. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que la tecnología vino después y suplantó ese puesto en particular, pero también abrió otros puestos. En este momento no hay un dato certero, hay muchas estimaciones de que aquí al 2027 86 millones de trabajos se van a desaparecer, pero se van a crear 67 millones de nuevos empleos. Entonces hay mucha conversación alrededor del tema. Uno entiende que las personas estén pues preocupadas por esto que está sucediendo, pues precisamente de eso vamos a hablar hoy, de un tipo de inteligencia artificial que está muy de moda, que se lanzó en noviembre del año anterior con ChatGPT, y es esta inteligencia artificial llamada generativa, que es esta inteligencia artificial que a raíz de información que nosotros le damos genera contenido totalmente nuevo, totalmente de autor de máquina, ¿no? Que no está en ningún otro lado y genera este contenido, y que actualmente los profesionales, algunos lo están usando a favor y otros están diciendo cómo esto puede cambiar mi trabajo, y es un poco lo que vamos a analizar en este espacio. Sí que hay muchas empresas que definitivo están ya explotando este tipo de tecnología generativa, como bien lo decís. Pero quisiera contarte un caso particular que vi precisamente hoy en redes sociales que me impactó, y es que estas tecnologías incluso tienen la capacidad de simular tu voz. Entonces hablaba de la seria amenaza que podría ser, por ejemplo, para una persona adulta mayor que de pronto recibe una llamada telefónica de un nieto, ¿verdad? Porque el adulto mayor escucha la voz de su nieto, pero en realidad es una máquina simulando la voz del nieto, que le dice: abuelita, estoy en la cárcel, necesito que me pague la fianza. Y los adultos mayores, que tal vez no tienen tanta experiencia en el uso de nuevas tecnologías, caen en la trampa y son estafados. O sea, la tecnología tiene capacidad de ayudar no solo a los profesionales, sino también a los estafadores. O sea, puede tener un uso lícito o ilícito. Sí, don Eric, eso es como un cuchillo de carnicero.
Usted lo puede usar para destazar un filete exquisito o para matar a alguien. Es el mismo caso. El tema de la tecnología en manos de quien caiga puede ser usada. Y es un tema muy importante porque la tecnología en este momento está avanzando tanto, pero no así la regulación y la ética del uso de esa tecnología. Por ejemplo, estaba leyendo otro caso de algunos estafadores igual que se meten a robar a casas o ladrones y que usan un dedo adicional para si toman fotos o videos poder decir que esa toma o ese video o esta foto fue de inteligencia artificial. Obviamente hay formas de deducirlo, pero ya la gente está tratando también de sacarle el mal uso o el mal provecho a esto. Pero quería compartir con ustedes unos datos, precisamente, como hablaba ustedes, que es parte de la investigación. Y resulta que Deloitte acaba de lanzar un estudio que se llama La nueva era de la inteligencia artificial generativa. Ya que expliqué previamente que la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial, que es esta que genera contenido nuevo y se llama inteligencia artificial generativa para todos. Y ellos dicen que el 60% de las organizaciones que ellos encuestaron planean usar ChatGPT, que es la plataforma más conocida en este momento de inteligencia artificial generativa, con fines de aprendizaje durante el 2023. 50% de las empresas encuestadas planean hacer casos piloto para el uso de inteligencia artificial generativa y más del 40% espera hacer una gran inversión en temas de inteligencia artificial generativa. Esto quiere decir de que realmente las empresas lo están utilizando, pero además estimaron, que me parece que es uno de los datos más dicientes, que alrededor del 40% de las horas de trabajo podrían verse afectadas por los grandes modelos lingüísticos de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT. 40% de las horas. Y esto lo que nos está diciendo es que las tareas de trabajo rutinario, las tareas de trabajo de digitación o de creación de texto, en este momento van a ser sustituidas por la inteligencia artificial generativa. Estamos hablando hoy, en este minuto 2023, que lo que está impactando no es necesariamente los empleos o los trabajos. ¿Qué va a suceder? Hoy está impactando las tareas. Por ahí leí una frase muy potente que decía: hoy ChatGPT no va, o la inteligencia artificial generativa no va a sustituirlo a usted como profesional, pero un profesional que sabe usar inteligencia generativa lo puede sustituir a usted como profesional, porque estamos viendo 40% de las horas productivas van a ser sustituidas por inteligencia artificial generativa. ¿Y qué implica esto? Para cerrar mi comentario, de que esto nos mueve a ser mucho más creativos, mucho más innovadores, desarrollar muchas más habilidades blandas o habilidades humanas, porque si la parte rutinaria, mecánica de ciertas tareas las vamos a poder hacer con inteligencia artificial generativa, nos queda más tiempo para generar valor desde otros frentes a la organización y a la sociedad. Bueno, ahora que usted comentaba eso, me llamó mucho la atención un dato que usted suministró de Deloitte, que dice: van a utilizar la inteligencia artificial para actividades formativas. Esto implica que el sistema educativo cambia también. Antes, un profesional, para poder especializarse, tenía que ir a una universidad a prepararse. Hoy en día muchas personas están utilizando tutoriales de la web para poder formarse en determinadas acciones, no necesariamente profesiones. Cómo descargar un archivo, un documento. Simplemente me meto a YouTube, por ejemplo, y ahí busco cómo descargo yo esa información, me aparece el tutorial y simplemente repito la acción. Sí, efectivamente, en ámbitos de formación, de pronto esta nueva tecnología podría sustituir a muchos profesores universitarios, porque el modelo de educación cambia. Ya casi regresamos, Álvaro, vamos a una breve pausa, ya volvemos con Conversamos, porque este programa se está poniendo muy interesante. Estás viendo Conversamos y hoy platicamos sobre inteligencia artificial y cómo plataformas como ChatGPT están tomando terreno y avanzando muy rápidamente. Las nuevas tecnologías tienen la capacidad de trabajar 24/7 y adelantarse mucho a los profesionales que hoy en día de pronto no quieren vérselas con la tecnología.
Sí, hablábamos en el bloque anterior que estamos conversando de inteligencia artificial generativa, que es una de las ramas de la inteligencia artificial, y su impacto en la parte social, no necesariamente en la parte de tecnología. Y este estudio de Deloitte que acabamos de mencionar en el bloque anterior, habla que lo principal es centrar el desarrollo de las organizaciones en las personas. Y uno pensaría que más bien el desarrollo tiene que ser en la tecnología. Bueno, ellos recomiendan que no tanto, tiene que ser en las personas, porque las personas son las que van a utilizar este tipo de inteligencia artificial generativa y son muy pocas las empresas que hoy tienen en su estructura de capacitación o en sus planes de capacitación anual temas de inteligencia artificial y cómo desarrollarlo. Dijimos que un profesional que sabe usar inteligencia artificial generativa, que se sabe usar a través del desarrollo, a través de la funcionalidad, a través de usarlo diariamente y le saca provecho, pues tiene una ventaja en productividad con respecto a un profesional que no lo utiliza. Usted mencionaba algo muy interesante, el tema de la educación, cómo la educación va a cambiar con este asunto de la inteligencia artificial generativa, y por allá muchas personas alarmaban y decían, bueno, ahora los estudiantes universitarios van a hacer sus tareas con inteligencia artificial generativa, y yo soy de la opinión que el problema no está en el estudiante, es más, que el estudiante la use me parece fenomenal. Yo escribía en uno de mis libros una frase, y es que el valor de los profesionales en las revoluciones industriales anteriores o en la década anterior estaba en lo que usted conocía. Lo que usted iba a la universidad y lo que usted conocía le daba valor como profesional. Hoy en día, con la inteligencia artificial generativa y todo esto de la cuarta revolución industrial, el valor no está en lo que usted conoce, está en cómo usted maneja lo que usted no conoce. Ahí es donde está el valor, cómo usted maneja lo que usted no sabe. Cuando usted entra a un campo que usted no tiene el expertise, pero usted sabe cómo recurrir a las fuentes de la información, cómo procesar esa información, cómo interconectarla con la información que usted sí maneja y con la información que usted tiene. Cuando usted tiene redes de profesionales que sabe que otros profesionales le pueden ayudar, usted se convierte en un profesional altamente valioso, porque en cualquier campo usted se puede desarrollar. Entonces, un tema importante, el valor no está en lo que usted conoce, sino en cómo maneja lo que usted no conoce, y ahorita podemos entrar a hablar más de la parte educativa. A mí me recuerda mucho esto, hablar de esto, es hablar de mis clases de estudios sociales en el colegio, que era una clase en la que prácticamente lo ponían a uno a memorizar un montón de fechas históricas y el presidente tal y esto. No quiere decir que tener esa información no sea importante, pero muchas de nuestras lecciones de vida universitaria y el paso por la escuela y el colegio tenían que ver con eso, con meternos un montón de información, un montón de conocimiento. Y mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿qué tan importante es eso? ¿No es acaso mejor que la persona tenga mayor capacidad de análisis, tenga mayor capacidad de sociabilizar con otros? Como bien usted dice, el que tiene los contactos, el que de pronto alguien para una fiesta anda buscando, a ver, ¿quién nos consigue a la orquesta? Y el que diga, yo tengo un amigo que toca con una agrupación, lo voy a llamar a ver cuánto nos cobra. Ese, el que socializa mejor, el que puede hacer más, bueno, hoy le dicen networking, el que puede hacer más conjunto, de pronto es la pieza fundamental de una organización. Sí, yo creo que, a ver, el valor en las organizaciones se ha dividido prácticamente en dos tipos de profesionales. Aquellos donde su valor estaba en el trabajo mecánico porque lo hacían rápido, redactaban rápido, sintetizaban rápido, y realmente la inteligencia artificial generativa ahora va a hacer eso. Pero estaba aquel profesional donde el valor estaba en la sociabilización, la inteligencia de cambio, que es esta inteligencia no de adaptarse al cambio, sino cómo yo promuevo el cambio en la organización. Cuando mi valor está en el pensamiento crítico, en poder entender la información, poder tener dialéctica, esta habilidad de que usted tiene una tesis, yo tengo una antítesis, debatimos y sacamos una síntesis. Esa síntesis, que es el cruce de ideas suyas con las mías, con apertura, genera evolución para la organización, porque lo mejor del conocimiento no es el mío, es el conocimiento en conjunto que ayuda a que la organización crezca. Hay un ejemplo que quisiera poner. Yo digo ejemplos con base en lo que vos vas contando. Yo no sé quiénes han tenido experiencia con los chatbots. Cuando uno anda buscando algo en un banco y llama a la línea del banco o escribe al Facebook del banco o a la red que manejan ellos, ahora quien te contesta es un bot, es un robot,
o es una inteligencia artificial que maneja cierta cantidad de información y que te ayuda a resolver consultas. Antes, uno tenía que esperar como 4 horas para poder hablar con una operadora del banco que te contestaba de mala forma y te decía, sí, ¿qué le podemos servir? ¿Qué ocupa? ¿Qué necesita? ¿Verdad? Con aquella actitud terrible. Evidentemente, las nuevas tecnologías terminan sustituyendo a personas que tienen sus límites, ¿verdad? Son personas que solo trabajan 8 horas versus un chatbot que te puede trabajar 24/7 y que le ponen hasta voces bonitas, ¿verdad? Hola, gracias por llamar a nuestro banco. Es un gusto atenderle. ¿En qué le podemos servir? ¿Cuál es su consulta? Sí, efectivamente la tecnología ha ido tomando ciertos puestos mecánicos, como bien vos lo decís. Pero hay una palabra que el otro día te escuché y que me encantó, que me imagino que tiene que ver con enfrentar estas nuevas tecnologías. La intuición. Que una máquina de pronto no la tiene. Claro, y no solamente la intuición, porque es cierto, la intuición es algo muy del ser humano y la inteligencia artificial tiene otras habilidades, ¿verdad? Por ejemplo, va aprendiendo con este concepto de machine learning, va aprendiendo de todas las consultas que les hacen todos los clientes, para usar tu ejemplo del banco, y resulta que además tiene una respuesta basada en muchísima información, mucho más rápido que un humano. De hecho, en este estudio de Deloitte que estamos mencionando, de que van a reducirse 40 horas a la semana en trabajo puramente, los bancos van a ser de los que más horas reduzcan según este estudio, las empresas de seguros también, las empresas de comunicación también. Y bueno, yo creo que es algo positivo, y si llevamos a las personas al centro de la estrategia, no a la tecnología, y no, con esto no desmerito el tema de la tecnología, pero llevamos a las personas al centro de la estrategia, lo que vamos a hacer es que las personas puedan usar más esto desde el conocimiento, no desde el desconocimiento, porque normalmente una persona que tiene temor a perder su trabajo, tiene temor a ser sustituido, es una persona que trabaja desde el desconocimiento, porque no sabe cómo puede sacarle provecho a estas nuevas herramientas. Cuando nosotros empezamos a construir el tema académico que vos mencionaste al inicio, el tema académico es fundamental. Llevamos al ser humano al centro y entendemos que tenemos que dotarlo de información, de capacitación, de formación para que pueda evolucionar. Resulta que ahora se habla de que la educación tiene que ser infinita. Infinita en la vida de la persona, que es finita, ¿no? Pero es infinita quiere decir de que la persona tiene que estar en una constante educación. Nosotros venimos de un sistema educativo donde no era así. Uno estudiaba en la universidad, le daban un título y listo, estoy listo para trabajar. Hoy un profesional puede desactualizarse en 2 a 5 años si no tiene capacitación. Principalmente hoy, donde la inteligencia generativa con ChatGPT, que fue la primera que salió en noviembre del año pasado y es la que más ha sonado, ha estado cambiando. Pero estamos hablando de Copilot, de Microsoft, que ya se está lanzando al mundo. Creo que la gente debería investigar de esta nueva tecnología, de BART, de Google, que también la está lanzando en todo este tema de inteligencia artificial generativa, y vemos que realmente los trabajos se van a impactar. Estamos hablando de inteligencia artificial, sus amenazas al sector profesional, cómo la enfrentamos. Algunos tips nos va a dar Álvaro Rojas aquí en Conversamos cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Estás viendo Conversamos y hoy platicamos con Álvaro Rojas, quien es un experto en profesionales de la nueva era, en profesionales preparados para la cuarta revolución industrial. Y hoy estamos hablando de un tema muy peculiar, muy actual, que es precisamente la inteligencia artificial, la nueva tecnología que está tomando muchas actividades profesionales y que de pronto para muchos es una seria amenaza. Álvaro, ya dijiste una clave. La educación tiene que ser infinita. Tenemos que estarnos educando constantemente, no dejar de aprender, no tener un título en la mano y pensar que ya conquisté el mundo, Pinky. ¿Qué más? ¿Qué más necesita un profesional para enfrentarse a estas nuevas tecnologías? O enamorarse, encantarse, aprovecharse.
Sí, yo creo que tenemos que cambiar el chip de que el tema de la formación profesional queda en manos de la organización, ¿verdad? Que es la empresa la que me tiene que capacitar. Y aquí en el tema de la educación hay un cambio sumamente disruptivo y creo que se asocia mucho al que vivió la industria de la música. Usted se acordará conmigo que antes se compraba un CD que venían 12 canciones, de las cuales a usted le gustaban 2, tal vez del grupo, y tenía que escuchar las otras 10 porque no podía escoger esas 2, tenía que comprar todo el CD. Hoy las universidades son muy parecidas al CD. Usted le podrán servir ciertos cursos, pero tiene que llevar todo, ¿verdad? Porque es el mismo tema. La industria de la música se desagregó, vino el streaming y a usted no tiene que comprar todo el CD. Escoge las canciones que a usted le gustan. Hoy la educación profesional es exactamente igual. Ya pasamos por la universidad y a partir de ahora empezamos a escoger aquellos cursos, aquella formación que en mi camino me va generando valor, aunque sean de otras especialidades. Entonces, hoy hay muchos profesionales y hay muchísimo acceso a cursos de Harvard, a cursos de la Universidad de Chicago, MIT, por $2,000, $3,000, $1,500 en línea, que era algo que cuando nosotros estudiamos en la universidad no existía. Y este es el camino actual que tienen que seguir los profesionales para empezar a educarse y empezar a generar una carrera profesional que no va a terminar. Ya este tema de que estudié en la universidad y me salí y ya ahora solamente trabajo no existe. Pero también es un camino muy emocionante porque la disrupción de la inteligencia artificial, la cuarta revolución industrial, no está en los empleos que se van a perder, está en la cantidad o el aumento de la productividad que vamos a tener como profesionales al muchos trabajos mecánicos ser sustituidos. Hoy, en enero se lanza ChatGPT, hoy estamos ya entrando casi a junio, hoy que estamos haciendo este programa y llevamos 6 meses de que un profesional puede llevarle 6 meses de ventaja a otro que tal vez no está acostumbrándose a trabajar con la inteligencia artificial generativa, que podríamos también generar algunos tips ahí para que las personas puedan usarlo de manera más eficiente. ¿Cuál podría ser la industria más afectada? Bueno, yo creo que hay muchos índices ahí que, por ejemplo, este Deloitte, estábamos hablando de la banca a nivel de productividad, o sea que hay una reducción en horas, pero esto puede enfocarse en otro tema, el tema de seguros, el tema de la comunicación, pero si vemos en todas las industrias hay una afectación, positiva o negativa. Por ejemplo, la educación, ahora la inteligencia artificial puede generar educación, la parte periodística, ya en este momento hay telediarios o noticias, por ejemplo, que son dirigidas por inteligencia artificial. Incluso los periodistas pueden aprovechar la inteligencia artificial para generar contenido o reducir su tiempo de horas mecánicas. Entonces, todas las industrias van a tener algún índice de impacto, por ejemplo, los abogados, muchísimo, pero también van a haber otras oportunidades de otros trabajos que se van a empezar a generar. Hablando de inteligencia artificial generativa, para que este impacto no nos golpee tan fuerte, hoy tenemos que saber cosas. Tenemos que saber preguntarle a la inteligencia artificial generativa. En algún momento hablábamos con vos que el profesional está acostumbrado a responder, no está acostumbrado a preguntar. Un chascarrillo que vi un día de estos en redes sociales, que los diseñadores gráficos estaban salvados en contra de la inteligencia artificial, porque los clientes tienen que saber exactamente hacer las preguntas correctas para poder lograr sus objetivos. Pero cuando uno es diseñador gráfico se da cuenta que los clientes nunca saben ni siquiera por dónde agarrar. Entonces que eso podría ser un beneficio para los diseñadores. Claro. Sí es interesante saber preguntar correctamente. Claro, pero por ejemplo vemos plataformas hoy como Midjourney que hace diseños, ¿verdad? Poniéndole usted las indicaciones, hace diseños totalmente a sus expectativas. Y esto hace que toda la industria pues evolucione. Cuando hablamos del tema de preguntar en la inteligencia artificial generativa, saber preguntar es importante, saber dar contexto es importante. Por ejemplo, en la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, una recomendación puede ser desde dónde nos va a responder, ¿verdad? Por ejemplo, redactarme este documento como un experto en comunicación periodística de tal experto en tal industria. Le das el contexto de cómo quieres que te responda. Y si usted no sabe qué datos darle, pregúntele.
¿Qué datos necesitas que te brinde para poder realizar esta tarea particularmente? Y eso se va afinando con la práctica. Esto es algo muy mío, pero desde que utilizo inteligencia artificial generativa, tengo 3 monitores. Antes tenía 2 monitores en mi computadora, ahora tengo 1 y tengo ahí siempre para poder estar haciendo consultas. Y nada más cierro esto, que al fin de cuentas no es algo nuevo. El concepto de la inteligencia artificial nace en el año 1953, más o menos desde ahí se empieza a hablar de inteligencia artificial. Y tal vez no a la profundidad que lo estamos viendo hoy, pero yo creo que la diferencia es que hoy entró la cotidianidad profesional de las personas que están activamente en las industrias. Bueno, yo recuerdo que en algún momento de la historia en este país, allá por los 80s, 90s, se hablaba de que uno tenía que saber inglés como segundo idioma porque era la forma de entrar en el mundo de los negocios. Hoy en día, saber ingeniería en computación o saber el uso de nuevas tecnologías es también de suma importancia. Estamos viviendo nuevas épocas, es una nueva era y debemos estar preparados. Creo que la mejor solución que podemos darle a nuestros televidentes sobre cómo enfrentar la inteligencia artificial es infórmese, pregunte, busque, entérese. Métase a las plataformas, a las redes y averigüe sobre esta nueva tecnología y, ¿por qué no?, sáquele provecho. Soy Eric Jarquín, gracias por haber estado en Conversamos. Muchas gracias a Álvaro Rojas, Eric, experto en todo este tipo de información sobre profesionales de la nueva ola o la nueva era tecnológica industrial. Gracias Álvaro y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima.